Buenos días, querida iglesia. Bienvenidos a nuestra lectura bíblica en esta mañana, 1 de febrero, este bello día, lunes. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se están conectando y muy orgullosos de todos ustedes que se conectan. No solamente se conectan, pero están compartiendo estos enlaces con amigos, familiares, compañeros, personas que aún fuera del país de aquí. Nos encanta mirar cómo la palabra de Dios sigue adelante y el reino de Dios avanza a todas partes y a todos seres queridos que a lo mejor tú deseas que escuchen del Señor. Así que gracias de nuevo por conectar en esta mañana nuestra lectura bíblica. Aún más, ¿por qué no nos dejas saber ahí mismo chateando? Déjanos saber de dónde estás conectando, qué ciudad o aún qué país, o a lo mejor estás en el trabajo o en casa, no sé, pero danos un breve saludo y así nos permite saber quién está conectando en este día. Y si lo estás viendo posteriormente, también puedes dejar un mensaje ahí chateando tu nombre o de dónde estás conectando. Pero bienvenidos de nuevo en esta mañana. Me alegra saber que estás buscando del Señor y, más importante, estás escuchando su palabra, porque su palabra siempre tiene algo que decirnos personalmente. Todo lo que Dios se aseguró que estuviera escrito en la palabra de Dios era con un propósito y con una intención para que tú y yo en el 2021 recibiéramos de Él. Perdón, así que gracias de nuevo por conectar. Te invito, si tienes tu devocional Eclesia, sácalo ahí, ábrelo a la página 187, porque hoy empezamos un nuevo mes. Ábrelo ahí y ahí te va a indicar, tiene 3 columnas y ahí te va a indicar la lectura bíblica de ese día. Y en la columna de hoy, para el 1 de febrero, te va a enseñar 3 columnas y ahí te va a demostrar las 3 diferentes escrituras que puedes leer. Pero nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento como iglesia y es por eso que hoy nos toca Hechos 8. Estamos en el libro de Hechos, un libro increíble de cómo Dios inició su primera iglesia a través de hombres y mujeres ordinarios, nada especial, pero a Dios le encanta usar hombres y mujeres de Dios ordinarios para hacer cosas extraordinarias a través de nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Qué bello es reconocer que nuestro Padre Celestial quiere utilizar a ti y a mí, la iglesia de hoy, para hacer cosas extraordinarias. Así que abre tus antenitas espirituales, abre tus oídos y ojos espirituales y ¿por qué no oramos e invitamos para que el Espíritu Santo hable a través de su palabra en este día? Si puedes, cierra tus ojos ahí conmigo donde estás y Señor, te damos gracias en este día. Primero que todo, gracias. Gracias por habernos dado un día nuevo. Queremos ser un pueblo agradecido. Damos gracias, Señor, que en este día podemos despertar y escuchar de ti. Así que, Espíritu Santo, indícanos y demuéstranos lo que tenemos que ver en este día, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice, a ver, no los oigo, un fuerte amén, dame un fuerte amén, por favor, chatéalo ahí, amén, así sea. Espíritu Santo, háblame en este día. Es la mejor oración que puedes hacer tú y yo. Bueno, iniciemos. Aquí estamos realmente continuando una historia que empezamos ayer y antier, la vida de Esteban, que era un gran hombre de Dios, un seguidor de Cristo. Y aprendimos ayer que los líderes religiosos lo habían acusado realmente y querían matarlo y terminaron matándolo. Apedrearon a este gran hombre de Dios, Esteban, después de que él dio un discurso y explicó la historia del pueblo de Dios y todo lo que había sucedido y todo lo que Dios había hecho y aún lo que habían recién hecho con Jesús. Pero obviamente sabemos que estos líderes religiosos más lo odiaron y más se enfurecieron y lo apedrearon y lo mataron. Entonces, aquí estamos continuando esa historia y dice así, capítulo 8 de Hechos. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el
asesinato de Esteban. Un breve entre paréntesis. Aquí dice Saulo, pero quiero que sepas que Saulo es Pablo. Antes de haberse convertido como seguidor de Jesús, su nombre era Saulo. Y sabemos que cuando después de que tuvo su encuentro con el Señor Jesús, Saulo fue transformado como un hombre nuevo y el Señor le cambió su nombre a Pablo, quien sabemos que escribió mucho del Nuevo Testamento. Fue un gran hombre de Dios después de que tuvo esa transformación y encuentro con el Señor Jesús. Pero aquí todavía no había sucedido eso, todavía no había tenido un encuentro con el Señor Jesús, y es por eso que Saulo más bien era alguien que estaba en contra de los seguidores de Jesús y perseguía a la iglesia, y es por eso que él estaba completamente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces continuemos, dice arriba y dice la persecución dispersa a los creyentes. Dice, en ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. A él no le importaba, él solamente quería asegurarse que estos seguidores de ese hombre profeta Jesús, quien fue supuestamente, pensaba Saulo, crucificado y resucitado, él los perseguía y su meta era meterlos a la cárcel o terminar con sus vidas. Versículo 4 dice, Felipe predica en Samaria. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia. Nota cómo el Señor, aún en medio de algo que parece terrible, se esparcieron. A lo mejor se pensaban que ya esto no iba a continuar, pero mira cómo Dios, aún en eso, en el ser esparcidos, Dios lo utilizó para que su evangelio, sus buenas nuevas fueran llevadas a más lugares y no solamente ahí concentrado en Jerusalén, ¿verdad? Entonces continuamos, dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Si te das cuenta, están sucediendo cosas que Jesucristo hizo cuando caminó aquí en esta tierra. Pero recuerda que Jesucristo dijo, y mayores cosas harán en mi nombre. Quiero que sepas que tú y yo tenemos esa misma promesa, esa misma autoridad. En su nombre, tú y yo podemos orar por los enfermos. En su nombre, tú y yo podemos expulsar cualquier espíritu maligno que no pertenece en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras situaciones. Tú y yo tenemos esa misma promesa y esa misma autoridad. En su nombre podemos hacer cosas grandes. Así que bueno, continuemos. Vamos leyendo lo que continúa aquí. Dice, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí contó a la gente. Ya leímos esa parte, perdón. Voy a continuar ahora entonces el versículo 9. Un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios.
lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Esto es completamente diferente, nada que ver con el poder de Dios. Este era un hombre que se manifestaba con la magia, es lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el hombre Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares a donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Entonces no quiero que te confundas. Primero escuchamos de este hombre Felipe, que era un hombre de Dios, un seguidor de Jesucristo, que el Espíritu Santo utilizaba a donde quiera que él iba y podía hacer grandes milagros, dice la palabra de Dios. Y luego estaba este hombre llamado Simón, quien estaba haciendo otras cosas a través de la magia. Pero luego dice que este hombre Simón escuchó la noticia acerca del reino de Dios y como resultado fue bautizado también y empezó a seguir a el hombre de Dios, Felipe. Entonces dice, versículo 14, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había caído sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Eso es muy, muy peligroso, ¿verdad? Este hombre que apenas estaba empezando a conocer de qué era esto, la historia y las buenas noticias de Jesús, pensó que él podía comprar ese poder con dinero. Una gran mentira, por decir, del enemigo. Completamente mentira de Satanás. El pensar que se puede comprar el poder de Dios. Entonces dice aquí, versículo 19, déjenme tener este poder también, exclamó este hombre Simón, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo. Versículo 20, Pedro le respondió, cuidado, prepárense porque sabemos que Pedro era un hombre muy fuerte, ¿verdad? Versículo 20, Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Ay, 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 aquí Pedro le ha dicho la verdad. Es claro que en el corazón de este hombre Simón todavía estaba el pecado, la maldad, el amor a la fama, el amor al dinero, el amor al poder de una forma muy incorrecta y por eso Pedro le habla tan fuerte como le habló. Y entonces le dice, tú todavía estás, el pecado te tiene cautivo. Versículo 24. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén por el camino. Se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Versículo 26 dice, Felipe y el eunuco etíope
En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Me encanta esa frase, el Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¿Sabes por qué? Porque en este día, en el 2021, el Espíritu Santo puede dirigir tu vida, puede indicarte, darte guianza a ti y a mí. Solo necesita que tú y yo callemos todo lo demás. No permitamos la distracción de este mundo alrededor que tenemos, la televisión, el internet, el YouTube, el Facebook, el Instagram, todas las distracciones de esta vida en veces no permiten que el Espíritu Santo pueda hablar. Y es por eso que la palabra de Dios es tan clave, porque muchas personas me han dicho a mí, pastora, yo quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cuál es mi respuesta? La mejor manera de escuchar la voz de Dios es escuchando su palabra, porque cuando su palabra empieza a entrar a tu corazón, empieza a penetrar tus pensamientos, penetrar tus sentimientos, penetrar tus emociones, penetrar y penetrar y penetrar más alto que todas las otras distracciones, vas a escuchar al Espíritu Santo, vas a escuchar la voz del Señor. Así que abre tus antenas espirituales en este día porque el Señor te quiere hablar, el Señor te quiere susurrar y a lo mejor es algo tan sencillo. Esto fue sencillo. El Espíritu Santo le dijo a este hombre, Felipe, acércate y camina junto a este carruaje. Yo no sé cómo te va a dirigir a ti el Espíritu Santo. Yo sé que en mi vida en veces ha sido tan sencillo como, hey, me pone en mi corazón a enviar un texto a una persona que ha estado en mi mente. A lo mejor la razón por qué esa persona ha estado en tu mente es porque el Señor quiere usarte a ti, usarte para enviarle una palabra de aliento, para a lo mejor orar con esa persona. Y a mí me ha sucedido muchas veces, en veces envío un texto a esa persona que el Señor me ha estado poniendo en mi corazón y un sencillo hola, fulano de tal, ¿cómo estás? Estaba pensando en ti. ¿Hay algo en que puedo orar? Así de sencillo. Yo no sé cómo. A lo mejor el Espíritu Santo te quiere hablar a ti y usar a ti, pero lo único que Él busca es que un corazón disponible, una persona disponible. Y aquí Felipe estaba disponible y no solamente disponible, pero listo para obedecer, porque aquí lo vas a escuchar. Versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Aquí se refería al Cordero, ¿verdad? A Jesús. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, háblame, ¿el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Dijo, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Aquí el Señor preparó el camino, se lo puso súper fácil a Felipe porque el eunuco estaba leyendo acerca de esta profecía que Isaías había dado acerca del Cordero, Jesús. Y por eso este hombre le pregunta a Felipe, ¿aquí está hablando el profeta de sí mismo o de alguien más? Claro, el Espíritu Santo sabía exactamente el momento en cuanto
este hombre Felipe podía hablarle a este eunuco acerca de el Hijo de Dios. Y entonces leemos aquí versículo 35. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Dios ya lo tenía programado, Dios ya lo tenía planeado y había insertado a Felipe. Solo estaba buscando a un hombre, a una mujer que estuviera disponible y que obedeciera la instrucción del Espíritu Santo cuando le dijo, acércate a ese carruaje, acércate. Y el Señor sabía que este hombre estaba leyendo justamente la parte donde hablaba de este Cordero Jesús. Entonces dice aquí, versículo 36, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría porque había aceptado, ¿verdad? Había recibido las buenas noticias, aceptó al Señor Jesús y aún más decidió ser bautizado. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto, predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Y así concluye el capítulo de nuestra lectura bíblica de hoy, capítulo 8. Pero no sé qué es lo que a lo mejor el Espíritu Santo está resaltando en tu corazón, en tu espíritu, pero lo que sí sé es que el Señor quiere usar a cada uno de nosotros, quiere usar tu vida, quiere usar tu testimonio, quiere usar tu historia, lo que ha sucedido en tu vida, lo bueno y lo malo, porque cada una de esas cosas da gloria a Dios. Cuando tú compartes tu historia con alguien más y más que todo compartes cómo Jesús vino y rescató tu vida de ese hoyo, de ese pozo, puede ser buena noticia para alguien más quien está sufriendo y no saben la gran promesa y la gran noticia del perdón y la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Bueno, te invito en este día a que escuches este capítulo una vez más, aplícalo, que es lo más importante, pídele al Señor que hable tu corazón, qué es lo que necesitas practicar en este día y vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a hablar claramente y va a usar tu vida claramente de una manera poderosa. Bueno, Dios te bendiga, gracias de nuevo, comparte este enlace con un amigo, un compañero, un familiar, alguien que desea conocer más del Señor para que el Espíritu Santo llegue poco a poco a hablar a esa persona y traerlo a la familia de Dios. Bueno, Dios te bendiga de nuevo. Gracias por conectar en esta mañana. Nos vemos muy pronto.